Buenos días, qué bendición poder estar unidos virtualmente para hablar acerca de la palabra de Dios. Y digo hablar porque eso es lo que debemos de tener más o menos entre ustedes y yo, una especie de conversación. No soy yo el único que debe de estar activo. Todos ustedes que están allá en casa o en algún otro lugar, viendo el video o escuchando el audio, tienen que estar activos mentalmente. O sea, no nomás recibir como si estuviéramos viendo la televisión sin pensar. Aquí lo que se trata al escuchar la palabra de Dios es estar analizando los argumentos para asentir o para rechazar en caso de que no sean bíblicos. Si el argumento es bíblico, lo tenemos que tomar porque es palabra de Dios. Y ese es el gozo que me da poder compartir con ustedes, hablar con ustedes lo que es el mensaje de hoy, el que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con usted. Y yo espero ya en Dios que ahora sí, la próxima semana, o sea, el domingo 14 de febrero, ya podamos estar aquí presencialmente también para escuchar la predicación y gozarnos en nuestra relación y comunión con el Señor Jesucristo. Al Padre le pedimos en este momento que nos bendiga, que nos ayude, que como es su palabra, Él nos toque en la mente y el corazón para que podamos asimilar el mensaje, para que podamos poner en práctica lo que Él quiere de nosotros. Porque estamos hablando de hechos. Y mire usted, hoy vamos a estar en la fracción que corresponde al capítulo 2 de Hechos, del versículo 1 al 12, para que lo tenga presente y espero que tenga ya a la mano su Biblia. No le hace verdad que no estamos aquí, que no ha salido de casa, pero qué bueno que tiene su Biblia para abrirla también de vez en cuando, aunque los versículos aparecen aquí en la pantalla, pero para abrirla, como le digo, para tener actividad tanto de un lado como del otro. Así que con la bendición de nuestro Padre vamos a comenzar la exposición del día de hoy. Y le decía, estamos hablando de hechos, no de exageraciones y mentiras. Al paso de los años, el ser humano ha perdido la confiabilidad de su palabra. Antiguamente, para hacer un trato, se daba la palabra y se consumaba, vamos a decir, o se sellaba el trato con un apretón de manos. Eso era suficiente, porque si tú no cumplías tu palabra, entonces quedabas, vamos a decir, en cierta manera, marcado como alguien deshonesto, como alguien que no es fiel a lo que dice. Y eras señalado por la sociedad, los que te conocían como alguien que no cumplía su palabra, pues quedabas desprestigiado. Pero de hace muchos años para acá, ya no ha sido así. Por precisamente la falta de confianza que se puede tener en otras personas. A partir de hace muchos años, tiene que estar un pacto o un trato, tiene que quedar por escrito y tiene que ser hecho ante una autoridad correspondiente para que le dé validez a ese trato. Y qué tristeza que así pase, ¿verdad? Que no podemos ahora confiar en la palabra de unos y otros nada más, que no podemos confiar en el trato que se haga palabra a palabra. Papelito habla. Había una promoción hace muchos años en radio y en televisión para que nosotros aprendiéramos a que la validez estaba en lo escrito. Papelito habla, decían. Y mire, es un contraste enorme de lo que nosotros estamos hablando, porque Dios nos ha dado promesas y Él a su tiempo las cumple. No las deja como algo sin respaldo de valor en su palabra, sin respaldo de su palabra. Y fíjese, esas promesas que nos hizo hace tiempo están por escrito, pero están por escrito no para obligarse a cumplir, sino que están por escrito para que nosotros veamos que lo dijo con tiempo y que lo cumplió. Precisamente, nosotros podemos ver ahí en Juan capítulo 16, en el verso 4, dice el Señor Jesucristo: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Se fija? Así que nosotros podemos estar seguros que todo lo que dice Dios es cierto. Y no nada más por decir que es cierto en manera automática, sino porque vemos en la Escritura. Dios no quiere, fíjese, que seamos
crédulos. Él nos muestra, por eso lo puso por escrito, para mostrarnos que ahí está su promesa y mostrarnos el cumplimiento, porque hay promesas que todavía no se cumplen, pero para que sepamos que se van a cumplir. Podemos decir, como dice Samuel allá en su primer libro, en el capítulo número 3, que Dios no ha dejado caer en tierra ninguna de sus palabras. Y así será. Tenemos un Dios que es fiel a su palabra, un Dios que siempre mantiene, sostiene lo que dice, porque es toda sabiduría y porque es todo poder. Y hoy nos encontramos en esta fracción de la Escritura, nos encontramos ante una promesa que Dios hizo, pero la vamos a ver, pero resumamos un poco cuál es el proceso por el cual llegamos nosotros a este punto. Porque recordemos que Cristo Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Pero también al tercer día resucitó. Y entonces nos dice la Escritura que anduvo 40 días con sus discípulos. Dice la Escritura, ya lo leímos, hablándoles acerca del reino. Ahora, cuando el capítulo 3, en el verso 1, nos dice que el Señor estuvo hablándoles, en el verso 3, capítulo 1, nos dice que el Señor estuvo hablándoles, no quiere decir que se la pasó, ¿verdad?, el tiempo nada más platicando así como de cuates. No, estuvo hablando de cosas trascendentes, de cosas profundas, de cosas serias que competían a la nueva fe que tenían que llevar los discípulos al mundo, la luz que debían llevar los discípulos al mundo. Cuando aquí en el verso 3 del capítulo 1 se nos habla de que el Señor estuvo hablándoles, se utiliza la palabra legó en griego, que se traduce por hablar, pero lleva incluido la idea de explicar, responder, repetir, ordenar y mandar. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en este periodo de los 40 días. Fue en estos 40 días que les explicó acerca de que la restauración no sería político-militar, sino espiritual, y que no sería para este tiempo, sino para el reino milenial. Fue en estos 40 días en que se les apareció a más de 500 creyentes a la vez, de los cuales dice Pablo que cuando él escribió la primera carta a los Corintios, todavía estaban vivos muchos de ellos. Fue en estos 40 días que les mandó ir a hacer discípulos a todas las naciones. Así que fueron 40 días llenos de trabajo. De hecho, desde el momento en que el Señor Jesucristo es sepultado, recuerde que hubo actividad. Le voy a dejar para que usted piense en esto. Hubo actividad. No estuvo, ¿verdad?, ahí nada más acostado en aquel sepulcro hasta que se removió la piedra para que saliera. No, no fue así. Entonces fueron 40 días de trabajo, de intenso trabajo. Pero nos dice la Escritura que el 40º día ascendió al cielo. No nos abandonó. Él no vino para quedarse en la tierra. Él vino a llevar a cabo la redención y lo hizo. Desde la antigüedad estaba profetizado que el Señor iba a dejar la tierra, que no iba a quedarse, no iba a permanecer en la tierra. David es inspirado por Dios, fíjese, el rey David es inspirado por Dios para registrar tremenda revelación de Dios. Se la voy a leer, es una fracción nada más del verso 1 del Salmo 110, se la voy a leer en la traducción NBI. Dice así: dijo el Señor, refiriéndose a Dios Padre, el Señor dijo a mi Señor, esa es la forma en que está en la NBI, dijo el Señor a mi Señor, refiriéndose a Dios Hijo. Jehová Neum Adón, Adón es en hebreo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, Jesús no se iba a quedar en la tierra, por eso no nos abandonó. Estaba cumpliendo toda la profecía que se escribió de él. Y él tenía que subir al cielo y sentarse a la diestra del poder de Dios. Así que entonces, después de esos 40 días, el Señor está sentado. Desde entonces está sentado a la diestra del Padre. Y esto lo repite la Escritura en varios lugares, mínimo unas 8 veces. Así que no nos abandonó para luego contemplar qué es lo que está pasando en la tierra y a ver cómo suceden las cosas. Él en este momento
está cumpliendo con su ministerio sacerdotal, con su función sacerdotal. Antes de que estuviera cumpliendo su función sacerdotal, le recuerdo, es Rey de Reyes, Él es profeta, profetizó, estuvo enseñando, estuvo hablando la palabra de Dios y ahora está ejerciendo su ministerio sacerdotal a favor de nosotros los creyentes. La carta de los Hebreos, que es una carta preciosa como toda la Escritura, pero que nos habla acerca precisamente de Cristo Jesús, tremenda enseñanza cristológica, nos dice que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y lo hace unas 15 veces, fíjese en esa carta. Así que, ¿qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué está haciendo Cristo Jesús allá en el cielo por nosotros? Dijimos que el sacerdote, vamos a pensar en los sacerdotes de Israel, el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Si no hay sacerdote, no hay relación en el sentido de comunicación entre Dios y los hombres y Dios. Sin sacerdote, entonces, no hay intercesor. Por eso nosotros necesitábamos de un sacerdote, pero un sacerdote o un sumo sacerdote como Cristo Jesús. No como los sacerdotes que hubo antes en la antigüedad, no. Ellos morían. Cristo Jesús no. Cristo Jesús está vivo para siempre. Ahí en el escritor de la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 9, en el verso 15, cuando habla de que el Señor Jesús es mediador de un pacto, de un nuevo pacto, o del nuevo pacto, utiliza la palabra mesites en griego. Esta palabra quiere decir intermediario o intercesor. Está bien, mediador. Y ahí en Hebreos dice inclusive que el Señor es mediador de un mejor pacto, mejor que el Antiguo Testamento, mejor que el antiguo pacto. Pacto que vamos a ver que termina precisamente aquí en el capítulo 2. Y esto que nosotros estamos viviendo es mejor, dice Dios mismo, dice el Señor, es mejor. En 1 Timoteo, versículo que usted conoce muy bien, capítulo 2, versículo número 5, dice, porque hay un solo mediador, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y señala quién es este mediador. Es Jesucristo, hombre. Entonces no hay más mediadores. Como dice la Escritura, mire, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitábamos a alguien que se parara en medio de Dios y nosotros para darnos su ayuda, para darnos su bendición, para garantizarla. Y es entonces precisamente que nos dice ahí Pablo, en la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, Él es el único, un solo, el único, que intercede, que media por nosotros. Y es Jesucristo, hombre. O sea, es aquel que se hizo carne, aquel que se hizo hombre, aquel que dejó su trono de gloria y vino a nacer en un pesebre, allá en Belén de Judá. Es aquel que anduvo entre los seres humanos, anduvo entre nosotros, haciendo bienes y predicando la palabra de Dios. Es aquel que murió por nosotros, murió por usted y murió por mí en la cruz del Calvario como si él hubiera sido un criminal. Es a ese Jesús, a ese Jesucristo, hombre, al que se refiere la Escritura. Pero esto de que es el mediador y qué es lo que hace el Señor Jesucristo en estos momentos, no solo aparece ahí, aparece en varias partes de la Escritura. ¿Qué le parece ver Romanos 8:34? Donde Pablo comienza en ese versículo haciendo una pregunta retórica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, dice, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, dice ahí, intercede por nosotros. Fíjese nada más, qué tremendo. Murió, resucitó, está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Qué tremenda obra hizo el Señor Jesucristo a nuestro favor, para que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que viven la fe, que en su vida se respalda con hechos. No con palabras, con hechos, no con ideas, con hechos
no con buenos deseos, no con buenas intenciones. Así que, mira, lo que dice esta fracción es que Dios ya nos perdonó, ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado. Cristo Jesús nos presenta ante el Padre como justificados por Él. Así que Dios ya no tiene que reprocharnos, vamos a decir, o no tiene que señalarnos o que reclamarnos o de qué acusarnos. Eso lo hace Satanás, no Dios. Satanás es el que a nosotros nos acusa delante de Dios. Y cuando esto sucede, entonces Jesús es nuestro intercesor, nuestro mediador, es nuestro abogado, es el Paracletos, nuestro abogado. Él es el que está en el cielo defendiéndonos para su gloria. Por eso nosotros no perdemos la salvación una vez que la tenemos. Si realmente somos salvos, entonces somos salvos eternamente, porque Él está intercediendo a nuestro favor. Dice que nadie nos podrá quitar de la mano del Padre. Así que no nos abandonó. Está en el cielo haciendo su papel y aquí en la tierra está su Santo Espíritu obrando en nosotros, a través de nosotros, alrededor de nosotros, para su gloria. Luego de que nos habla de estas cosas, se nos narra lo que pasó durante 10 días. Esto sucede del versículo número 12 al versículo número 26 del capítulo número 1. Ahí nos encontramos a los apóstoles y a los demás que conformaban aquellos 120, preparándose, fíjese, están preparándose para cuando el Padre cumpla la promesa que hizo. Promesa que se cumplió porque el Señor Jesucristo es el que envía el cumplimiento de esta promesa. O sea, sí, la promesa es del Padre, pero esta promesa es enviada por el Señor Jesús. En esos días estaban orando. Esa fue básicamente la obra que llevaron a cabo, los hechos que llevaron a cabo los hombres de Dios y las mujeres de Dios en aquel tiempo. Orar. Era importante lo que estaban haciendo. No era cualquier cosa. ¿Qué es lo que ellos querían? Ellos querían saber cómo completar el equipo que conformó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó un equipo de 12 personas y en ese momento, les recuerdo, lo vimos la semana pasada, eran 11. Pero, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué tenían que ser 12? Hay varias razones. Número 1, porque 12 son las tribus de Israel. Y no es porque yo esté especulando. En Mateo capítulo 19, en el verso 28 dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, está hablando del tiempo milenial, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Y dice enseguida, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se fija? Entonces, aquí la palabra juzgar, para que nos quede claro, la palabra juzgar es en el sentido de gobernar, no de haber un juicio para condenación, sino de gobernar. Y se refiere a las 12 tribus convertidas a Cristo. Se refiere al Israel de Dios. A la pregunta de ¿por qué 12? Podemos también dar la siguiente respuesta. Porque en numerología bíblica, 12 significa perfección de gobierno. 11, por el contrario, significa imperfección o desorganización. Por esas razones tenían que ser 12. Es algo que Dios concibió así. Desde la eternidad Él pensó en 12 y es por eso que el equipo tenía que estar completo. No podía hacer falta uno para comenzar a llevar la luz al mundo. En Hechos 2 del versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La llegada del Espíritu Santo para morar en el creyente fue el día que iniciaba la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas, así se le nombra también en el Antiguo Testamento. Pentecostés significa 50 días
o literalmente quincuagésimo. Y era la fiesta que se llevaba a cabo 50 días después de haber celebrado la Pascua. Recuerde que en la Pascua se sacrificaba al Cordero. Así que se cuenta a partir del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Pentecostés es una de las tres fiestas, quizás, pues no quizás, de las más importantes para Israel. Una era precisamente la Pascua, la otra el Pentecostés o fiesta de las semanas, y la tercera era la de los tabernáculos. En estas tres fechas, en estas tres fiestas, tenían que venir la gente de Israel al templo, tenían que venir a Jerusalén. Era un mandato del Señor. Y era, pues yo puedo utilizar en el sentido de que hablamos de fiestas, era un festejo venir. Imagínense, era una peregrinación tremenda. Precisamente fue en esos días de peregrinación cuando se escriben lo que son los salmos graduales, o sea, cuando la gente iba subiendo a Jerusalén. Imagínense qué tremendo, qué bonito fue aquello, porque pues imagínense que de los que vienen desde la parte norte de Israel, desde la Galilea de los gentiles, y empiezan a atravesar el territorio, y vienen cantando, y vienen declarando los salmos, y vienen danzando. Se fija que es totalmente un festejo. Y luego el grupo, vamos a decir que es el que se iba haciendo cada vez más numeroso. Al ir cantando estos salmos, la gente que se les iba reuniendo empezaba también a entrar, como decimos, a entrar en el rollo, a entrar en el ritmo, entrar en aquel festejo, en aquella alegría, para llegar a Jerusalén cantando, entrar por las puertas del templo, cantando, adorando, alabando al Dios vivo y verdadero. Qué tremendo debió haber sido. Pero cuando Lucas, fíjese, nos está relatando esto de que estaban todos unánimes juntos, enseguida dice, y de repente. Y me gustan estas palabras, porque estas palabras dicen que toma, en cierta manera, desprevenidos, en cierta manera, a los discípulos, a aquel conjunto de personas. Los encuentra desprevenidos, pero no del todo, porque están unánimes juntos, porque han estado orando. Sí, esperaban la promesa del Padre, pero no sabían el momento. A veces nosotros pensamos que de alguna manera propiciamos la acción de Dios en su plan maestro. Pero estamos equivocados. Él ya tiene determinado el día y la hora para que se cumpla su propósito, independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Por eso me gustan estas palabras de Lucas, repentinamente. Y de repente dice ahí. Y esto es obviamente desde la perspectiva humana, es Lucas el que está escribiendo. Lo que Lucas nos está diciendo es sin previo aviso, como hace muchas veces las cosas Dios, sin avisar, porque ellos no sabían el momento. Ellos estaban juntos y en armonía, estaban haciendo lo que debían, estaban unidos, unanimidad había en ese grupo, eran de un solo corazón y de una misma mente. La unidad de mente y corazón del pueblo de Dios acarrea a los creyentes la bendición de Dios. Por ejemplo, el Salmo 133 nos habla de que cuando están los hermanos juntos y en armonía, dice ahí, entonces desciende sobre ellos la bendición de Dios. ¿Se fija? En 1 Corintios capítulo 1, en el verso 10, Pablo nos dice que Dios desea que estemos, dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que espera el padre de sus hijos. Eso es lo que esperan papá y mamá de sus hijos. Para vivir tranquilos, para sentirse bien y satisfechos de su familia. A Dios le agrada que sus hijos estemos en comunión entre nosotros, porque entonces hay comunión con Él.
Él no quiere que estemos nosotros como perros y gatos, como si tuviéramos diferentes objetivos o diferentes razón de ser y de hacer. La unidad, la unanimidad, la armonía es importante para Dios. Si nosotros vamos a Efesios al capítulo 4 del versículo 1 al 6, mire lo que dice. Está escribiendo Pablo y dice: yo pues, preso en el Señor. Y Pablo aquí no está usando una figura retórica, no está hablando metafóricamente. Pablo está hablando literalmente. Pablo está preso. Y dice: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Fíjese estas palabras: os ruego que andéis como es digno. Dignidad para nosotros es vivir de una manera apropiada, como corresponde a los hijos de Dios. Es vivir de una manera apropiada como corresponde a los hijos de Dios. Entonces lo que Pablo nos está diciendo, que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Hubo un propósito para nuestro llamado. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y si nosotros no estamos viviendo con dignidad, la dignidad de los hijos de Dios, estamos fuera de la olla. Estamos ofendiendo a Dios. No fuimos llamados para pelearnos unos con otros. No fuimos llamados para distinguirnos con títulos nobiliarios o eclesiásticos unos de otros y que nos rindan pleitesía, sumisión. Los títulos de pastor, anciano o diácono son títulos eclesiales que no señalan señorío, sino que son títulos que señalan el servicio. Apuntan al servicio. Cuando todos comprendemos el lugar que ocupamos en la iglesia de Dios, en la familia de Dios, hay armonía, porque sabemos que a los ojos de Dios todos somos iguales, distintas responsabilidades, pero todos iguales. Todos valemos lo mismo a los ojos de Dios, por todos pagó el mismo precio, la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Así que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, con grados académicos o sin ellos, todos somos iguales. Déjeme repetirle algo que ya en alguna ocasión le he señalado, que hay un estudio, y no nada más por creyentes, sino simple y sencillamente por sociólogos. Han analizado por qué el Islam crece más rápido que el cristianismo. Y una de las conclusiones que me llegó cuando yo leí aquel análisis, decía que ellos crecen más y viven más en armonía. Fíjese qué triste, porque ellos se tratan como hermanos. Se tratan como hermanos. Y dicen que el cristianismo nos llamamos hermanos, pero no nos tratamos como hermanos. ¡Wow! ¡Qué cosas! ¡Qué golpe tan fuerte para la unidad, para la unanimidad que debe haber en la familia de Dios, en la iglesia de Cristo Jesús! De ahí que nos muestra la actitud que debemos tener en la vida. Nos dice que debe ser con toda humildad y mansedumbre, fíjese, soportándonos con paciencia. Bueno, cada quien tiene su manera. Mira, como dice la canción, nadie es monedita de oro. Pero eso no importa cuando hay humildad y mansedumbre y paciencia de unos a otros, porque lo hacemos o lo debemos de hacer, dice ahí, en amor. Es por amor. Cuando estos elementos se juntan en la feligresía, en la familia de Dios, entonces no debe de haber problemas, no hay problemas. Porque entonces todos entendemos que nosotros no somos los importantes, que el importante es Él, es Cristo, es Dios, es la obra de Dios. Es lo que tenemos que nosotros hacer, vivir, llevar a cabo. No nuestra voluntad, no nuestras ideas. Otra actitud en la vida de los creyentes, dice ahí, debe ser solícitos en guardar la unidad del espíritu
en el vínculo de la paz. Debe ser por amor y debe estar o vivirse con paz. Pero esto hay una razón. Debemos de estar, dice ahí, solícitos, debemos de estar atentos, listos, ser rápidos para guardar la unidad de la iglesia. Porque si no hay unidad, pues qué ejemplo estamos dando al mundo. Mire usted el análisis del que yo le acabo de hablar. Y no podemos, ¿verdad?, arrojar una palabra directamente contra ese análisis para decir, no es cierto, están mintiendo. Porque tristemente es la verdad. Cristo Jesús dijo que se nos iba a distinguir no por pertenecer a la iglesia más grandota o más chiquita, a la más bonita o a la más fea, sino porque iba a haber amor. Y el amor, dice la Escritura, cubre multitud de pecados, no los nuestros, los de los otros. Por amor se cubren. ¿Para qué? Para vivir en armonía. Que hay que callar, callemos. Que no hay que discutir, no discutamos. Podemos ganar la discusión y perder la unidad. Busquemos con diplomacia la solución a los problemas para la gloria de Dios. No estoy hablando de transigir, escúcheme. No estoy hablando de transigir con blasfemias o con doctrinas heréticas. Estoy hablando de que los pleitos en la iglesia, en la familia de Dios, son por pareceres. Es por lo que a mí me parece. Es por lo que a mí me gusta. Es por lo que yo creo que debe ser. Las iglesias se dividen, se pelean, fíjese, y no por doctrinas cardinales. Se están peleando y dividiendo por orgullo, por soberbia. Están sirviéndole a los propósitos de Satanás. Están sirviéndole a los propósitos de la carne. Y se nos dice que somos un cuerpo y que tenemos un espíritu. Que fuimos llamados a una misma esperanza. Qué triste es pretender ser más sabio, ser más inteligente, conocer más, cuando en realidad nos estamos comportando como ignorantes. Si escuchamos al mismo Espíritu, no discutimos su voluntad. Si estamos escuchando al mismo Espíritu, no debemos pretender lo que no nos corresponde y que no nos fue dado, entregado por Él mismo. Si escuchamos a un mismo Espíritu, no destruimos, no dividimos su obra. No buscamos nuestra exaltación. Si estamos escuchando al mismo Espíritu, es porque Cristo está edificando su iglesia, no está destruyéndola. Si escuchamos a un mismo Espíritu, es que Cristo está edificando su iglesia, no la está entregando a los lobos rapaces. ¿Que por qué cuidar la unidad? Mire, sobran las razones. Pero en ese mismo pasaje nos dice, mira, para que entendamos, dice, porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno, unidad. Eso es lo importante y no mis necedades y no mis pareceres. Por eso se nos muestra que aquella iglesia que estaba por nacer, todos estaban unánimes, estaban juntos, apreciaban verse unos a otros, convivir unos con otros, orar unos por otros, escuchar la enseñanza y crecer juntos en ella. Y es en ese momento, cuando están todos unánimes juntos, es en ese momento, cuando todos están en armonía, ¿qué sucede? Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No era un viento. Ahí se utiliza una figura retórica llamada símil, como de. O sea, un viento, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados, o sea, ahí nadie se movía, nadie parpadeaba, estaban atentos al suceso. Imagínese que usted hubiera estado en ese momento y oye como un viento recio, que no es un viento, pero que lo llena todo. Ellos estaban tan atentos como cuando Moisés vio aquella zarza que estaba encendida en fuego, pero que no se consumía, no se quemaba. Estaban sentados, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se utiliza la misma figura retórica de símil, porque no era fuego. Estaban, dice, esas lenguas como de fuego asentadas o asentándose sobre cada uno de ellos. Estas señales visibles y audibles era la forma en que Dios estaba mostrando que aceptaba a los creyentes como la iglesia. Y ahorita va a entender por qué digo que las señales aceptaban. Porque mire, cuando Dios acepta algo en la Escritura, se ve que hace cosas milagrosas. Por ejemplo, baja fuego del cielo, consume el holocausto, llena el lugar de su gloria, tanto que nadie puede resistirla y se va. Aquí viene un viento que no es viento, oyen un viento que no es viento, ven fuego que no es fuego. Y dice que estas señales vienen del cielo, vienen del cielo. Así que este ruido como de aire viene del cielo. Estas lenguas como de fuego vienen del cielo. El Espíritu Santo está mostrando con señales externas, ahorita, señales externas, que está tomando la iglesia, que está viniendo a la iglesia para morar en los creyentes y no irse, para morar en los creyentes y no irse. Porque la Escritura nos dice que es un sello, y un sello no se abre hasta que en este caso lo abre el Padre. El Padre reconoce su sello. Así que cuando Dios acepta algo, hace cosas milagrosas. Y entonces dice, estas señales externas, dice, y fueron todos llenos, llenos como se llena una esponja con el agua. Agarró el cuerpo, recibió al Espíritu y se llenó del Espíritu. Fíjese qué emoción, qué cosa tan tremenda está sucediendo. Se llenaron del Espíritu. Y esta expresión, se llenaron del Espíritu, aparece también varias veces en el libro de los Hechos. Y luego que fueron llenos del Espíritu Santo, dice aquí, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto que estaba sucediendo todo era cosa del Espíritu Santo, era cosa de Dios. Dios Espíritu Santo está obrando como Él quiere. Por eso dice ahí la Escritura, según el Espíritu. Él les daba, el Espíritu les daba. Y entonces, estas que fueron las primeras manifestaciones externas, vienen y llenan de gloria, de su gloria, a los creyentes. Y comienzan a hablar en lenguas. Así que estamos viendo señales no nada más externas, sino internas, que salen de dentro del corazón de los creyentes. Pero estas señales, atención, estas señales no son universales. No son para todos y en todo momento. Ahorita me explico, por favor, paciencia. Porque no todos los que recibían o abrían su corazón a Cristo Jesús, les pasaba lo mismo, no a todos. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Yo creo en los dones del Espíritu. Yo creo en el poder del Espíritu de Dios para hacer cosas que no son comunes y que no tienen por qué ser iguales. No tienen por qué ser del mismo molde. Creo que el Espíritu es el que guía a la iglesia y se manifiesta en ella y a través de ella. Creo que su poder no ha cesado con el fin de la época apostólica. No soy un cesionista, o sea, alguien que cree que cosas como estas
fueron solamente para el tiempo de los apóstoles, y cuando se acabó ese tiempo, entonces también cesaron, también se acabaron las señales, los dones, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Mire, yo conozco creyentes que jamás han hablado en lenguas y son hombres y mujeres de Dios. Pero también conozco hombres y mujeres de Dios que hablan en lenguas. Y también sé que hay apacheros e hipócritas que tratan de impresionar con aquello que no tienen, con aquello que no les fue dado. Pero todo aquí está sucediendo por el poder del Espíritu, no es la carne. Es el Espíritu el que está produciendo estas cosas. Y en el libro de los Hechos nos nombra 60 veces, menciona 60 veces lo que está haciendo el Espíritu. Por eso hay quien dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles, así como nosotros lo conocemos, debiera ser llamado mejor el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Eso no es problema. Porque lo que vamos a ver y lo que estamos viendo hasta el día de hoy es la obra del Espíritu Santo impulsando, llevando adelante a los creyentes a la luz, llevándola al mundo en realidad. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en cada creyente que dócilmente se deja guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que envió Cristo Jesús para ayudarnos, para estar a nuestro lado, porque Él es el Paracletos. Si habría de llamarlo de alguna manera, y lo voy a hacer deliberadamente, porque quiero tocar este tema. Si hay un vicario Filii Dei, es el Espíritu Santo. El único vicario Filii Dei que Cristo dejó en este mundo para que llevara adelante su obra, su iglesia, es el Espíritu Santo. Cristo no dejó en su lugar a un ser mortal, finito, y cuya inteligencia y sabiduría son limitados. Vicarius Filii Dei viene del latín, que significa el que está en el lugar del Hijo de Dios, o el que está sustituyendo al Hijo de Dios. Y este es un título que se le otorga al obispo de Roma, al obispo católico en Roma. Y es una falsedad, con respeto, pero verdad es verdad. Es una falsedad, porque Cristo dejó al Espíritu Santo en su lugar. No podía dejar a un ser humano. Mire lo que somos, mire lo que podemos hacer, mire lo que han hecho. Juan capítulo 14, versos 16 y 17 dice así: y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor Jesucristo, y os dará otro consolador, otro paracleto, como lo es Cristo Jesús, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, ese es el que estará con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Esta palabra con vosotros quiere decir ahí a un lado, aquí está. Pero atención lo que dijo Cristo: y estará en vosotros. O sea, dentro, en. Es lo que sucedió precisamente el día de Pentecostés. Es lo que sucedió cuando los creyentes estaban todos unánimes juntos. Vino a morar el Espíritu Santo en. Y a partir de ahora, y a partir de ese día, así es. Usted abre su corazón a Cristo Jesús y viene el Espíritu Santo a sellar, a estar en usted, a hacer el sello, la garantía de que usted es un hijo de Dios y que tiene entrada al cielo. Juan capítulo 14 en el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. En el capítulo 16 verso 7 dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene, dice el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya.
no nos abandonó. Y estaba previsto desde el Antiguo Testamento que Él iba a ascender y iba a estar sentado como está hoy a la diestra del Padre de Dios. Pues les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versos más adelante, en el verso 13 y 14 de ese mismo capítulo, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y enseguida dice: Él me glorificará. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La promesa del Padre, de la que habló el Señor Jesús, ya lo vimos entonces, es el Espíritu Santo. El vicario Filii Dei falso es humano, por lo tanto tiene fallas, no es perfecto. Por eso es un vicario falso. Es parcial en sus doctrinas. Unos apoyan una cosa y otros apoyan otra. Es mortal, no puede estar con nosotros para siempre. El verdadero vicario sí está con nosotros para siempre, porque es Dios. En la falsedad hay una sucesión hasta el día de hoy interminable, y en cada sucesión, como le dije, hay cambios, hay manera de ver las cosas distintas. No tienen todo el conocimiento de Cristo. Cambian la Biblia por las tradiciones para poder gobernar y las enseñan como si fuera la misma palabra de Dios. Cuando Dios reclama en la Escritura y dice: ¿por qué están siguiendo sus tradiciones en lugar de mis mandamientos? El vicario falso es terrenal, es de la tierra, no es del cielo. Enviará la promesa del cielo. El falso vicario Filii Dei vive en Roma, en el Vaticano. La palabra Vaticano viene del latín, que significa el canto, escúcheme bien, significa el canto del adivino o del hechicero. Esa es su etimología. Y denomina ese lugar como la Santa Sede, o sea, como el lugar santo. Este Vaticano, esta Santa Sede, está ubicada en un montículo que antiguamente, fíjese, ahí había un oráculo etrusco, o sea, un oráculo de la tribu o las aldeas de la Toscana, del área toscana, ya en Italia, vamos. Esta doctrina etrusca comprende adivinación. Por eso el lugar se llamaba el canto del adivino o el canto del hechicero. Adivinaban adivinaba por la lectura de los rayos, por la lectura del hígado de animales, por la lectura del vuelo de las aves, etc. Su libro más importante, nos dicen los estudiosos, que era un libro muy parecido al libro de los muertos, es el libro egipcio, el libro de los muertos. ¿Cómo puede ser que en un lugar así se haya establecido el vicario de Cristo? En Roma, en el Vaticano. Si para Dios, escúcheme, para Dios, véalo en la Escritura, Jerusalén es el gozo de toda la tierra. A Jerusalén es a donde va a regresar el Señor Jesucristo, y es ahí mismo donde va a establecer su trono. No en Roma, no en el Vaticano. Así que el que lleva adelante la obra es Dios mismo. Porque Dios no falla, porque Dios no cambia. No varía en sus propósitos y en su manera de pensar y sentir. Ese día hubo muchos testigos de lo que estaba aconteciendo. Era un día especial para la humanidad, porque el Espíritu Santo, dijimos, viene a morar en el corazón de los creyentes. Y esto está siendo confirmado con muchas señales. En el capítulo 2 de Hechos, verso 5, dice:
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, las naciones que tienen que ver con Roma. En el verso 6 nos dice que lo que veían y oían, fíjese, pues los tenía confundidos. Pues claro, imagínate, empiezan a ver y a oír este viento, que no es viento porque no les mueve, vamos a decir, ni el pelo ni la ropa, que es como fuego porque no quema la cabeza de aquellos que están abriendo su corazón a Cristo Jesús. Esto hace que hagan una declaración en el verso 12, porque el verso 12 dice, y estaban todos, o sea, todos los que estaban viendo, estaban atónitos, dice, y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto mínimo quiere decir dos cosas. Número uno, aquí se cumple lo que Pablo más tarde escribe en la primera carta a los Corintios, que las lenguas eran señal o son señal para los incrédulos. ¿Para qué? Para llamar su atención. Mire nada más lo que está sucediendo. El Espíritu de Dios está captando la atención de toda Jerusalén, de todos aquellos que vienen de todas las naciones, y los está impactando con un testimonio tremendo, porque ellos son, cuando se vayan, los que van a abrir el paso para que luego vaya el evangelio, para que luego se evangelice, porque ya hay testimonio que respalda, sí, sucedió algo tremendamente poderoso en esos días en Jerusalén. Primero resucita aquel que crucificaron. 50 días después empiezan a pasar cosas que no sucedían antes. Y número 2, esto quiere decir que terminaba una era, que terminaba la dispensación de la ley, aquella que rigió desde el monte Sinaí con Moisés hasta el monte del Calvario con Cristo. Comenzaba una nueva era. Moría y comenzaba una nueva era. Moría una era y comenzaba una nueva. Moría una dispensación, terminaba una dispensación y comenzaba una dispensación nueva. La dispensación de la iglesia. Y mire, no es del todo correcto decir que inicia el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia, porque Dios ha derramado de su gracia siempre y seguirá derramando de su gracia. La humanidad recibimos de su gracia cuando respiramos su aire, disfrutamos del calor de su sol, cosechamos los productos de su tierra, nos gozamos con los beneficios que deja su lluvia. ¿No es gracia de Dios todo esto? En tal caso, podemos llamarle el periodo de la salvación por fe, la dispensación de la salvación por fe. Pero lo correcto es llamar el periodo de la iglesia o la dispensación de la iglesia. Tenemos a lo largo de la humanidad, está en las Escrituras, 7 periodos, 7 dispensaciones. En la Biblia usted las puede encontrar. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley, la iglesia y el reino milenial. Estamos viviendo el final, y así creemos todos. Estamos viviendo el final de la dispensación de la iglesia, porque esperamos que Cristo venga pronto. Y la iglesia ora y dice, sí, ven Señor Jesús. Qué tremendos hechos sucedieron para dar principio a otros muchos hechos que se llevan a cabo en la iglesia de Cristo Jesús a través de los tiempos. En conclusión, hablemos de hechos. Dios cumple sus promesas. Esos son hechos, no son exageraciones o mentiras. Hablemos de hechos. Los creyentes deben vivir en armonía, no peleando ni dividiéndose, porque ese es el plan del diablo, no es el de Dios. Dios no va contra sí mismo.
Todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado es para que llevemos con dignidad la luz a las naciones. Estos, mis queridos hermanos, hermanas, familia, amigos, estos son hechos, no engaños ni mentiras. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por el aliento que nos das, la dirección que nos das con tu palabra. Nos haces ver, Señor, nos haces examinarnos, vernos como en un espejo. Eso es lo que hacemos cuando abrimos tu palabra. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que vivamos así dignamente, honrándote, exaltando tu santo nombre, como es digno que deben vivir tus hijos. Ayúdanos a cumplir el propósito para el cual nos has dado vida, vida eterna. No nos dejes de tu mano, Señor. Y yo sé que no nos dejas. Tú eres Dios fiel y eres Dios todopoderoso para llevar adelante siempre esa fidelidad. Por eso te ruego que bendigas nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestros negocios, nuestros trabajos, todo aquello que hacemos, Señor, para salir adelante en este mundo material, en este mundo que se mueve por dinero, Señor. Nosotros pedimos de constante, extiendas tu mano generosa para que nosotros tomemos abundantemente de tu bendición para nuestra vida. Primero, bendición espiritual. Luego pedimos, Señor, por las consecuencias que está viviendo este mundo por la plaga, pedimos que toques nuestros cuerpos, que los fortalezcas, que los sostengas con salud. Y, Señor, te pedimos por lo material, por lo económico, que haya en abundancia. Bendice también, Señor, tu iglesia como institución a lo largo y ancho del mundo, para que se sostenga, para que se mantenga haciendo el trabajo para el cual tú le diste vida. Bendice pues los diezmos y las ofrendas que tus hijos traen, Señor, porque lo traen precisamente por fe, por agradecimiento, porque saben cuál es tu propósito. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, que Dios le guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.